Bueno, muy buenas tardes. Ante todo agradezco la invitación y sobre todo la oportunidad que me dieron de socializar mi investigación. Yo soy Tatiana Llanes, soy licenciada en Educación, soy venezolana y también argentina, pero hace poco recibí la ciudadanía, cosa que me enorgullece mucho, un montón. Este es mi cuarto año en este país y decidí, apenas llegué, comenzar este estudio de posgrado por una necesidad que tenía de conocer lo que era el sistema educativo y qué más que empezar con la universidad. Así que, bueno, realizar esta especialización fue muy enriquecedor para mí, para mi formación. Pude conocer otras perspectivas de formación que me ayudaron un montón a repensar mi rol como docente. Un poco sobre mi investigación, yo la titulé Un estudio sobre los procesos de construcción de tesis de grado en la carrera de Trabajo Social y específicamente me enfoqué en análisis de experiencias. Si bien yo no soy docente de esta universidad, en el desarrollo de la especialización pude conocer grandes compañeros que me permitieron hacer esa conexión con el mundo universitario que yo no tenía. Y específicamente con la carrera de Trabajo Social por una compañera mía, Graciela del Río. Ella me permitió hacer contactos con estudiantes que se encontraban en el proceso de elaboración de su tesis de grado. Sí, pueden pasarles. Bien, lo primero que hice fue armar este esquema para intentar hacer un poco más llevadera la información que les voy a explicar. Yo dividí mi trabajo en dos momentos, digamos. Uno primero que comienza con una contextualización, un poco explicando el porqué de mi investigación, encuadrado en lo que sería la especialización, nombrando lo que eran las dificultades que tienen en tema de la finalización de las carreras de grado en Argentina, un poco conociendo la constitución del trabajo social dentro de la ciudad de Comodoro Rivadavia, mi hipótesis de investigación, los conceptos que resultaron estructurantes o básicos para el desarrollo de lo que investigaba y, por supuesto, esto de las estrategias de intervención metodológica, cómo desarrollé la investigación. Y la segunda parte ya comienza con, me prestaron esto para que use esta parte de acá, que es el desarrollo de la investigación. Lo hice en 5 capítulos y, como les decía al comienzo, todo está basado en la experiencia y en los testimonios de chicas que se encontraban armando o construyendo su tesis de grado. Como primera parte, bueno, la especialización en docencia universitaria surge a raíz de la década de los 90, comienza a tomarse como estudio, es como un foco de estudio los estudios de posgrado. En este sentido se plantea la necesidad de que haya una formación pedagógica y didáctica de docentes y por eso empiezan a surgir en Argentina propuestas de posgrado. Una de estas es la especialización y la maestría en docencia universitaria, que comienza en realidad en 3 ciudades, entre Leu, en Comodoro y en Ushuaia. Por razones económicas no se continúa y se vuelve a poner en marcha, digamos, en el 2015, que es la corte en donde yo participo. He allí la razón por la cual presento este trabajo, que es una de las condiciones para obtener el título de especialista, que es llamado dentro de la formación el trabajo integrador final. En cuanto esta parte de la investigación es para puntualizar acerca de ciertas dificultades que existen en el país con respecto a la terminación de carreras de grado. Y en realidad son muchas las razones por las cuales una persona no culmina su formación académica. Lo que hice fue puntualizar en ciertas estadísticas o números que me permitieran a mí, digamos, como apoyar esta idea de que por qué es difícil que terminen la carrera. Para eso me validé este Centro de Estudios de la Educación Argentina, que me propuso o me planteó ciertas estadísticas y números bastante importantes y resaltantes para contrastar la idea de que, respaldar mejor dicho, la idea de que las carreras no se terminan. Entonces, uno de los datos más significativos es esta cifra del 2002 al 2010, donde hay un leve aumento de la matrícula, específicamente, si se dan cuenta, en el 2002 se registra 1.257.000, mientras que en el 2010 1.366.000. En realidad no había muchos nuevos inscriptos en 8 años.
Con respecto a la cantidad de egresados, me parecía importante una cifra que estipulaba que de 100 estudiantes inscriptos, solamente 25 lograban terminar sus estudios. Específicamente en la universidad, en el año 2005 se registraron un total de 4.300 inscriptos y solamente lograron ingresar 420. Entonces eran cifras que a mí me presentaban la posibilidad de que no había muchos graduados con respecto a la cantidad de personas que ingresaban en la universidad. Bien, con respecto a lo que les decía de la constitución de la carrera de trabajo social, comienza en 1974 otorgándose el título de asistente social. Y no es sino hasta 1988 cuando con la ley de ejercicio profesional ya se empieza a entregar el título de licenciado en trabajo social. Fueron muchos los autores que fui revisando a lo largo del tiempo para conocer un poco más de la carrera. Evidentemente yo no tenía mucha idea, tuve que estudiar y buscar. Y uno de ellos era Margarita Rosas, que ella especificaba cuál era la función del trabajo social, que más adelante lo voy a retomar. Lo importante de acá era este tema de la entrega de títulos con mención licenciatura. Bien, en cuanto a mis hipótesis de investigación. Bueno, me olvidé de comentarles al principio que mi tutor es Raúl Muriete, así que él siempre me invitaba a esto de hacer muchas preguntas. Entonces, las preguntas me iban a ayudar a mí a encauzar mi investigación. Y efectivamente fue así. Entonces, para él fue muy necesario que yo colocara estas preguntas como para ir orientando mi enfoque. Y significaba entonces que yo me preguntara qué significa para un estudiante afrontar una situación como esta, de crear una investigación, si consideraban que tenían las herramientas para hacerlo y si además tenían asesoramiento que requerían para hacerlo. Y sobre todo, qué aprendían en ese proceso. A partir de eso, pude construir mi objetivo general, que era reconocer las valoraciones que realizan los alumnos sobre su propio proceso formativo, específicamente de este periodo de la construcción de la tesis, y como objetivos específicos, analizar esas experiencias y sobre todo intentar identificar cuáles eran las dificultades u obstáculos que ellos iban encontrando en el camino. Muchos fueron los conceptos estructurantes de la investigación. Pero yo ahora haría hincapié en el autor Riva Flores, en las historias de vida, porque cuando lo tuvimos en la cursada, me llamó mucho la atención esta idea de aprovechar el testimonio y la reflexión de estudiantes y docentes acerca de su ejercicio de rol, tanto desde el punto de vista del estudiante como del profesor. Entonces, eso fue una de mis bases para darle importancia a los testimonios de las chicas y, por supuesto, a lo que ellas me tenían que contar de este proceso que parecía tan complicado. Y sobre todo el número 1 del culón de la ofición del estudiante universitario, porque era algo que a medida que yo transcurría en la especialización y pensaba en mi biografía escolar y en mi momento de formación como licenciada, es cierto que el oficio se va construyendo a medida que van desarrollándose distintas experiencias de formación. Entonces, esas situaciones de enseñanza-aprendizaje te llevan a actuar de cierta forma con un docente, pero a cambiar ciertas cosas para otro. Entonces, ese proceso de construcción de oficio de estudiante me gustó mucho la idea, entonces lo desarrollé también en mi investigación. Por último, entonces, comienzo con lo que serían mi desarrollo del trabajo. El primer capítulo se titula La construcción de la tesis como un problema de trabajo social. Para eso fue importante que yo me enfocara en intentar definir qué era investigar. Y a partir de eso me di cuenta de 3 cosas primordiales. Que la investigación es un proceso intelectual que involucra todo una puesta en marcha de procesos mentales, de análisis, de reflexión, de comparación, de síntesis, que es un proceso que se caracterizaba por no ser lineal, porque tenía muchas aristas, muchas variables, y el investigador debe intentar seleccionar cuáles son las adecuadas para responder a su pregunta de hipótesis, y que además de no ser lineal, era un proceso que involucraba la teoría y la práctica. La teoría porque hay un enfrentamiento con autores, digamos, una información que yo utilizo para hacer algo. Y la práctica porque yo necesito encontrarme con personas que me ayuden a armar dentro de esa teoría argumentos y aprovechar esos testimonios para yo intentar contestar cuál es mi pregunta.
mi pregunta de investigación. El segundo es la situación de la elaboración de las tesinas, y allí lo que hice fue enfocarme en qué se pedía dentro de la facultad, específicamente por qué era necesario que ellos hicieran una tesis de grado. Y allí me encontré con la resolución número 214/2013, en donde se establecía que los estudiantes tenían la obligación, digamos, de realizar una investigación de tipo científica. Ellos tenían dos opciones. La primera era desarrollar la investigación y la segunda era hacer una intervención profesional. Cuando yo me fui empapando un poco más de la idea y fui entrevistando a uno de los docentes de la carrera, me explicaban que la intervención profesional era una de las cosas más difíciles de hacer porque no contaban siempre con los espacios o los escenarios para llevar a cabo los programas de intervención. Entonces, la mayoría de los estudiantes decidían hacer una investigación científica. Todas las que yo entrevisté para mi trabajo realizaban una investigación científica. Esta investigación, además, suponía el desarrollo de 3 pasos. El primero, la realización de un proyecto que tenía que aprobarse para poder continuar al segundo, que es la elaboración de la tesis, y un tercero, que era la defensa oral. Así que, en realidad, las chicas estaban transitando por el segundo, que era el más largo, pero todavía les faltaba el tema de la defensa oral, que también suponía para ellas una situación de estrés. El tercer capítulo es el que habla del trabajo social como una práctica profesional, y allí fue mi objetivo fue intentar entender a los trabajadores sociales en el sentido de cómo desarrollaban ellos sus investigaciones. Entonces, ahí me di cuenta que ellos estudian algo tan complejo como lo es la realidad social. La realidad social que tiene actores sociales con puntos de vista distintos, con conflictos constantes, con campos económicos, sociales, políticos que los atraviesan, que los determinan hasta cierto punto. Entonces, evidentemente, es un objeto de estudio muy complejo. Y dentro del desarrollo de los autores, ellos explicaban que en la investigación era muy difícil constituir o crear un objeto de estudio. Entonces, a partir de eso, ya los mismos especialistas, digamos, determinaban que era un proceso muy, muy complicado. Entonces, por lo tanto, también iba a ser complicado para estudiantes con poca experiencia el afrontar una investigación tan difícil. También hace referencia uno de los autores que lo voy a mencionar porque es Malacalza, se me iluminó durante mi trabajo. Y él, entre las cosas que explicaba es que además el trabajador social viene con una carga personal y subjetiva de valores, de creencias, de percepciones que quieran o no van a influenciar en la forma en que perciben o no un problema. Entonces eso también en ocasiones podía ser un obstáculo para determinar cuál era el problema a estudiar. Y sobre todo, una parte que me ayudó mucho a desarrollar mi investigación es que dentro de la formación del trabajo social hay muy poco tiempo dedicado a la investigación como tal. Entonces se priorizaban en la formación otras cosas, específicamente el periodo de intervención de los trabajadores sociales, y se dejaban de lado la investigación o la formulación del problema, por la necesidad de solucionar o de crear un plan de acción para ese problema. Entonces, esto cuando yo hablaba con las chicas, ellas me explicaban que una de las razones por las que escogieron esta carrera es que ellas sentían la necesidad de ayudar a otro. Y que a medida que pasaba el tiempo, pasaban por situaciones de frustración en donde se daban cuenta que no los podían ayudar porque había un montón de sistemas, un montón de cosas en el medio que no les permitían accionar rápidamente. Entonces ellas al final me decían, es como, yo quiero ayudar, pero hay tantas cosas por medio que parece que no me dejan. Entonces esa fue la parte práctica, digamos, en la que me permitió a mí dar sentido a esto que me explicaban los autores de lo difícil que resulta abordar situaciones de la vida social. En este sentido, lo que hice fue armar en el cuarto capítulo problemas para la investigación y la construcción de objetos de estudio, y ahí desarrollé específicamente con base a estos autores la problemática de consolidar un objeto de estudio
y además de asimilarlo para poder, en base a ello, crear el plan de intervención. Como les decía, hay veces o situaciones en las que la intervención como que queda por encima de otras etapas que también son importantes, como la del diagnóstico y la etapa de construcción del problema. Por último, lo que hice fue un análisis sobre las apropiaciones y sentido de la tesis de grado en trabajo social. Y allí coloqué estas 3 palabritas, soledad, aislamiento y sacrificio, porque de los testimonios de las chicas están las 3 palabras que se repetían. Ellas me hablaban de que sentían que a lo largo de su carrera siempre contaron con orientaciones de docentes, si no eran de docentes, de compañeros, siempre hacían actividades en grupo, nunca se sentían solas. Entonces, cuando terminaron la cursada, es como que se sintieron aisladas de la universidad, apartadas, y con la enorme responsabilidad de hacer un trabajo de esta envergadura. Entonces, entre las cosas que fueron mencionándome, estaba la idea de que el aislamiento las hacía no poder avanzar, no saber por dónde comenzar y no tener idea de cómo redactar, por ejemplo. Esa era una cosa complicada. A partir de eso, yo construí una serie de dimensiones que me fueron permitiendo esas situaciones que ellas me explicaban, distribuirlas a lo largo de ejes. Entonces aquí yo coloqué algunos de esos ejes, no los voy a mencionar todos, pero uno de los que más me llama la atención, por ejemplo, es la dimensión metodológica. Estas son frases que ellas me dijeron. Busca esto, fíjate en esto, ten atención con esto otro. Existe una pedagogía de la tesis, la lectura es fundamental. La dimensión de problemas propios del sujeto, esta frase que fue importante, superar la hoja en blanco. Ahora que escribo, haces el proyecto y empezás la tesis, te alejas de la uni y quedas alejada de la universidad. Entonces, lo que eso ahí me evidenciaba para mí es que al momento de sentarse para ellas a escribir, venían los problemas. Y este tema de la superación de la hoja en blanco, ellas me explicaban mucho, era como que tengo mucha información, he leído muchas cosas, pero no sé por dónde empezar. Y bueno, eran cuestiones que me llamaban mucho la atención porque se suponía que habían pasado por 5 años de formación y que en algo eso tenía que servir de algo. Y ellas me explicaban que no siempre los momentos de investigación los hacían solas. Y al hacerlo con compañeros era como que se sentían más seguras. Cuando llega el momento de hacerlos por sí misma, digamos, entonces empezaban las dificultades. En cuanto al tema de las dificultades de acceso al campo de investigación, ellas me explicaban también que había momentos en que necesitaban realizar entrevistas y era prácticamente imposible encontrar a la persona con la que tenían que conversar. O si no, la persona estaba en otra ciudad o en otra provincia, entonces ellas se imaginaban verlo frente a frente y no se podía, tenían que hacer conexión por Facebook, por Skype. Entonces eran cosas que no podían controlar y ya no era solamente su tiempo, sino el tiempo de los otros. Bueno, a partir de eso, yo en mis consideraciones finales, y esto fue algo que cuando me senté a revisar otra vez el trabajo, lo ratifiqué, digamos. Para mí, en el desarrollo de la investigación hubo 3 protagonistas importantes. Obviamente, el trabajo social como carrera, porque a partir de lo que investigué pude conocer un poco más este campo de estudio y sobre todo entender que ciertamente es muy complicado y que ciertamente intentar darle soluciones a los problemas de la realidad social tiene que ser una tarea que solamente los grandes lo harían porque es muy complicado. Después, el tema de los tesistas, porque me llamaba mucho la atención que cuando yo me reunía con estas chicas, ellas, a pesar de que me describían una situación que parecía muy difícil, que tenía muchos obstáculos y muchas percances, digamos, ellas siempre me dijeron que querían terminarlo. O sea, no era algo que ellas dijeron, no, listo, no lo puedo hacer. Ellas sabían que iba a ser algo complicado, pero lo querían terminar. Entonces yo rescato esa situación y esas ganas de terminar con este proyecto que habían comenzado ya hace 5 años o incluso más. Y después la figura del docente, porque esto es algo que aprendí a lo largo de la especialización, y es que si bien la figura del docente a lo largo de mi investigación no está tan presente,
para mí el hecho de que un profesional culmine una carrera en la universidad tiene detrás toda una formación por personas que están paradas acá. Entonces, para mí la docencia, desde que hice esta especialización, significa algo distinto, porque yo creo que el docente tiene que repensar su rol y en función de repensar su rol, entender que está en otro contexto, que está ante una nueva situación, que esas añoranzas del pasado, de los estudiantes que eran perfectos y que tenían más compromiso, no existe, que tenemos estudiantes comprometidos, pero desde otra, tal vez desde otra mirada que nosotros tenemos que sentarnos a entender, y a partir de eso, nuestra labor es crear situaciones dinámicas, estrategias de enseñanza donde yo invite al otro a pensar, y no me posicione desde el sentido en que soy el docente que lo sabe todo, ustedes me vienen a escuchar, y el que aprende, aprende, y el que no, no. Yo creo que es una cuestión de cambiar nuestra percepción, nuestra forma de presentarnos frente al aula, y esto que decía de hacer énfasis en que el que está delante de mí piensa tanto o más que yo. Yo lo que tengo que hacer es proporcionarle las herramientas para que él reflexione y construya, y yo solamente soy un mediador en el camino. Por eso traje a colación una cita que me gustó mucho, que dice: el profesor que solamente repite una lección tras otra, ofrece una explicación diferente de aquel que sabe que está construyendo conocimiento, y distinta a su vez de quien está formando ciudadanos para un mundo que sea más habitable, más humano, más hermoso. De Santos Guerra Miguel Ángel. Así que, muchas gracias.